19 de junio, se cumple un aniversario de un hecho que ocurrió en 1923, hace 56 años, el asesinato de Pancho Villa. Pancho Villa había sido el héroe de la guerra, de la Revolución Mexicana, cierto que una figura sangrienta, pero al mismo tiempo de un patriotismo indudable, de un carisma que no es comparable con ninguno de los caudillos, ni siquiera con el general Obregón ni con Venustiano Carranza, que siendo personajes de gran valía no tenían ese elán, ese empuje que tenía Doroteo Arango, que fue el nombre verdadero de Pancho Villa. Yo he estado leyendo hace poco nuevamente las memorias de Pancho Villa, libro que redactó Martín Luis Guzmán, uno de los más grandes escritores mexicanos de este siglo, fallecido hace unos 3 o 4 años, a los 80 y tantos, o quizá a los 90, porque Martín Luis Guzmán estaba, bueno, parecía que los años no corrían sobre él. La última vez que le vi en México, el 75, bueno, estaba como hacía 15 años que lo había visto en otra parte. La muerte lo estaba acechando, claro, pero me desvío. Martín Luis Guzmán fue secretario de Pancho Villa, secretario de lujo, por cierto, y escribió unas memorias de Pancho Villa en el estilo, en el lenguaje que usaba Doroteo Arango para narrar sus cosas. Y ahí cuenta la historia de cómo Doroteo Arango se hizo revolucionario, se hizo primero bandolero y después revolucionario. Fue porque el amo de la hacienda en que él trabajaba quiso abusar de su hermana. Y entonces Doroteo Arango mató al amo. Y muerto el amo no tenía más remedio que volverse bandolero porque lo perseguían todos. Y huyó, formó una banda, se opuso a los policías, anduvo salteando caminos hasta que estalló la revolución en 1910. Entonces sintió una verdadera atracción, según él cuenta, por el señor Madero. Francisco Madero fue el caudillo de la Revolución Mexicana. Era licenciado, es decir, era abogado. Era un hombre chaparrito, como dicen los mexicanos, bajo de estatura, de una pera, una barbita de candado y unos bigotes negros y unos ojos tristes. Pues él representó, él era dueño, era también un rico hacendado, pero tenía ideas renovadoras. Se enfrentó a don Porfirio Díaz, que estaba en el 28º año de su gobierno. Don Porfirio era un hombre alto y peco, solemne, lleno de condecoraciones, de bigotes lacios, blancos, de pelo blanco, ahindiado. Había estado al lado de Juárez y combatió contra Maximiliano y venció a Maximiliano en 2 batallas durante la invasión francesa de México. Pues Porfirio Díaz un día recibió a Madero cuando quiso conocer las aspiraciones de los revolucionarios, y cuando lo vio después comentó simplemente que él no podía darle importancia a un licenciado tan chaparrito como era Madero. El chaparrito ganó la batalla. En 1911 don Porfirio se embarcaba con todos los honores, pero para no volver nunca a México. Y Madero después sería asesinado en una escena trágica de 1903. Pancho Villa entonces había ido creciendo. Se afilió al lado de Venustiano Carranza, que se resistió a admitir la traición de Victoriano Huerta contra Madero. Entonces fue formando un ejército que creció hasta que se convirtió en la famosa División del Norte. Era sobre todo una fuerza de caballería con un tren blindado, algo semejante a lo que después haría Trotsky en Rusia, el tren blindado. Y a la cabeza de esa división, que llegó a tener 30.000 hombres, Pancho Villa se volvió el brazo derecho de cualquiera que quisiera hacer la revolución, hasta que se acabó enfrentando a Obregón y aún a Carranza. Y ahí fue su desastre. Cuando triunfó Obregón en 1917 y entró a México, Pancho Villa entró, pero ahí comenzó a perder fuerza. Él era hombre de campaña, él no era hombre de palacio. Por cierto que hay 2 o 3 novelas sobre esto, entre ellas una de Rafael Muñoz, que se titula Vámonos con Pancho Villa. Y bien, después de todo esto, cuando ya se formalizó la Revolución Mexicana, se aprobó la Constitución de Querétaro, que hasta ahora dura, desde 1917, pues entonces Pancho Villa se retiró de una hacienda. Se retiró de una hacienda con un grupo de sus dorados. Dorados se llamaba la fuerza de choque que tenía Pancho Villa. Eran los hombres, los guardias de corps, armados hasta los dientes y fieles a él hasta la muerte. Y comenzó a hacer una vida normal. Iba los sábados al pueblo más cercano en un auto Ford destartalado de ese tipo antiguo, que no era todavía el motor en forma de T, todavía el motor en forma de T, y compraba sus cosas con otro auto que iba detrás con sus dorados,
y luego se volvió a su hacienda en paz. Ahí tenía 200 hombres. Fue un día, durante su campaña abusó de mucha gente, es cierto, se casó muchas veces también, pero siempre se casó, destruía los libros después, pero se casaba. Pues bien, unos que habían sido víctimas suyas, que fueron azotados, comenzaron a acecharlo, se convirtieron en vendedores de frutas ambulantes, y un día cuando Pancho Villa regresaba a su hacienda, los vendedores ambulantes les empundaron sus ametralladoras y lo avaliaron, lo dejaron muerto. Pereció así, y con él una de las sombras más paradójicas de la Revolución Mexicana, gloriosa y sanguinaria, cruel y esperanzada, emblema del pueblo y al mismo tiempo de la pasión destructora, un verdadero revolucionario, de esos que mueren en su ley.